¿sí? Entonces, el que nosotros relativicemos la cantidad de páginas que sean necesarias para que un material sea confiable es relativo. Muchas almas han conseguido llegar a la verdad solamente con un panfleto. Además, este es un A3, con un A4 común, que es el que queremos hacer, el que la hermana Mariela nos pasó, es una hoja A4, 2 páginas, pero tríptico, es doblado en 3. En 3, en 3 lados. Entonces, de esa manera es una manera muy eficiente de poder evangelizar. Ahora, si nosotros publicamos El conflicto de los siglos, es un libro, personalmente yo lo digo, es un libro muy importante que se debe dar obviamente a todo el mundo. La hermana Juárez dice que hay que repartirlo como hojas del otoño, solo tienen que salir, ¿no? Pero hay gente que no está en capacidad de leer tantas páginas. Es cierto. ¿Sí? A nosotros nos dicen muchas veces, cuando estamos repartiendo, no, esto es mucho, yo no puedo leer mucho, no por la vista, no porque no tengo tiempo, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que hagamos un conflicto de 50 páginas, no. Pero creo que un volante, un tríptico o un pequeño, es para que tenga interés, se entere de lo principal. Y el Espíritu Santo después le hará conocer el conflicto, el camino a Cristo, el deseo de todas las gentes y las verdades presentes como el santuario, el estado de los muertos, el ministerio de Cristo, la segunda venida y la escatología bíblica. Pero darle a mí me han dicho varios hermanos, hermanas también. No, hermano, no compre el conflicto que ese que viene de la iglesia adventista, porque ese conflicto es de los jesuitas. Yo digo, mira, hermana, yo vengo repartiendo volantes desde hace muchos años y he conocido hermanos que han llegado a la iglesia por un volante pequeñito que tenía: Cristo viene pronto, prepárate, unos cuantos versículos, unas cuantas promesas hermosas, y decía la dirección de la iglesia. Y allá en Buenos Aires llegaron por ese volante y se hicieron adventistas, ¿sí? Conocieron la verdad y la aceptaron. Por eso es muy relativo el tema del que el libro sea el determinante. Es el Espíritu Santo el que convence. Y hacer 1000 conflictos de los siglos de 700 páginas también es un presupuesto. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es un presupuesto muy caro. Claro. Es mucho dinero, mucho papel, mucha tinta. Yo no estoy muy familiarizado con esos costos, recién ahora vamos a empezar, Dios mediante, vamos a empezar a imprimir, pero queremos que la gente conozca, más que llevar de lo que nosotros pensamos que es, un material de primera. Hermano, el material es de primera, ya sea un volante, ya sea un tríptico, ya sea un pequeño periódico como ya sea un libro como El Camino a Cristo, o un libro intermedio como el Maranata, o Evento del Tiempo del Fin, o Evento de los Últimos Días, o el mismo Conflicto de los Siglos. Todos son materiales útiles. Es cierto, hermano, porque el folletito que le mandé, yo no sé si les dije, yo había estado apartada de la iglesia por mucho tiempo, o sea, yo no voy a la iglesia en realidad. Pero el folletito, cuando yo lo encontré, me hizo nuevamente, ¿verdad?, pensar en lo que había dejado de hacer. ¿Te das cuenta, hermano? Y mire cómo es Dios tan grande. Yo estaba con una necesidad de otra vez poder saber del Señor, de su palabra. O sea, espiritualmente necesitaba ese alimento. Y en estos días conocí a unos evangelizadores que empezaron a darme estudio. Pero ahí nomás en 2 días, el pastor Gustavo me contacta y me manda un link para hacer para entrar a su grupo. Y desde entonces yo no he parado, sigo escuchando la prédica del pastor, sigo aquí con ustedes en el grupo, estoy recibiendo material para leer. He tenido la cabeza así casi ya por 3, 4 semanas, porque es bastante material que todavía me falta leer y no sé a veces por dónde empezar. Pero ese pequeño folletito es el que hizo el que yo regresara. Está confirmando la palabra de nuevo. Exacto, confirmando lo que el libro está diciendo. A veces
A veces creemos que no, si no es un conflicto, no podemos hacer material evangelístico. No, no, hermana. El material evangelístico se puede hacer con muchos materiales breves, concisos, bien hechos, obviamente, que sean bonitos, ¿sí? Y, hermana, es la obra del Señor. Es el Espíritu Santo el que le va a generar el interés. Sí, es él, pues, es él. Porque ahora, a mí he visto los libros que me mandó el pastor Gustavo para leer. Al principio me asusté, dije, Dios mío, tiene un montón de páginas. Pero ahí voy de poquito en poquito porque es como que algo me dice, léelo. Y voy pasando una página y me alegro porque voy conociendo más y voy conociendo más y quiero seguir leyendo, ¿verdad? Claro que tengo cosas también que hacer, como el trabajo, pero claro, en cuanto ya tengo otro tiempito libre, otra vez corro y voy a mirar la siguiente página y así voy. Amén. De poquito, así voy caminando otra vez. Amén, sí. Amén. Un saludo a nuestro querido pastor Gustavo, bienvenido, pastor. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? Hermana Rosy, al hermano Roberto. Exacto. Hermana Graciela, Carlos, Alison. Bienvenidos a todos. Saludos a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio de este libro muy hermoso. Estamos en la página 70. Al comienzo, el primer párrafo que dice así, falso profeta. Ustedes recuerdan que estábamos hablando sobre la apostasía que se va a generar en el pueblo de Dios al final del tiempo. Eso está profetizado. Aquel que se quiera lamentar puede lamentarlo, pero tenemos que ver que es un cumplimiento profético ya predicho. O sea, que no nos pille de sorpresa, que no diga, uy, pero ¿por qué es así? No, es así porque tiene que ser así. El ministerio de iniquidad se tiene que revelar de las puertas de la iglesia para afuera y de las puertas de la iglesia para adentro. Entonces, es importante que nosotros no nos desanimemos. Y vamos a ver acá una cita muy linda que estuve repasando este capítulo, porque aparentemente creemos que seremos pocos, pero la sierva del Señor dice que los que se van, vienen otros y ocupan su lugar. El pueblo de Dios es el que el Señor lo mantiene, pero con todo su poder. El enemigo va a golpear duro, por supuesto, siempre lo ha hecho. Pero tenemos un Dios fuerte que va a velar por su iglesia. Dice así el falso profeta. Mensajes selectos, tomo 3. Toda clase de mensajes concebibles aparecen para falsificar la obra de Dios y siempre llevando la inscripción de verdad sobre su bandera. Y los que están preparados para ávidos, por supuesto, de cualquier cosa nueva y sensacional, manejarán estas cosas de tal manera que nuestros enemigos harán la acusación de que todo lo inconsecuente y exagerado procede de la señora White, la profetisa. Ustedes lo escucharon muchas veces que hay hermanos adventistas que dicen todo lo que la hermana White escribió era para su época, no es para ahora. Porque si ella hubiera estado ahora viva y escribiría, no escribiría lo que escribió, escribiría para esta época. Lo que ella escribió era para su época, la época de la Inglaterra victoriana, de la sociedad norteamericana, inglesa, de la época de, obviamente, el puritanismo. Entonces, todo eso era para esa época. Pero ahora no, si la hermana White, eso lo he escuchado, si la hermana White estuviera hoy no tendría tantas restricciones. Son personas que se introducen queriendo justificar su inconversión por medio de sus enfoques bastante peligrosos, ¿no? Entre las revelaciones que he recibido se destaca que muchos se apartarán de nosotros dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Bueno, el párrafo anterior dice así, perdón. Habrá mensajes falsificados que tendrán su origen en personas radicadas en diversos lugares. Se levantará una persona tras otras pretendiendo ser inspiradas, cuando en realidad no tienen la inspiración del cielo, sino que están bajo el engaño del enemigo. Todo lo que reciban sus mensajes serán desviados. Ahora, ¿quiénes son los que se levantan pretendiendo ser inspirados hoy, siglo XXI? ¿Ustedes conocen algún nombre? Yo les puedo dar un nombre. ¿Ustedes conocen algún nombre? Bueno, yo le voy a dar un nombre que se llama una señora llamada Daisy Escalante. Ella dice ser inspirada. Sin embargo,
más allá de que nunca se cumple lo que ella dice, si fuera inspirada, como yo siempre lo digo, si Dios te mandó, tú tienes que dar la cara. Esa señora nunca aceptó un reportaje en público, personal, para explicar su ministerio, sus visiones. La señora no fue a la conferencia general o a los pastores o a la iglesia para decirle, mire, yo soy persona tal, he recibido sueños, he tenido unas visiones, quisiera que ustedes me evalúen para hacer... No ha tenido eso, simplemente en el anonimato, y se va en llanto, se va en lágrimas y se va en lamentaciones y no pasa de ahí. Y todas sus predicaciones, de una u otra manera, ya estaban escritas en los términos de la sierva del Señor. Hermano Ivette. Sí, el hermano Francisco acaba de poner un comentario y yo me estaba acordando, hermano Francisco, pero no me acordaba de las preguntas. Quedaron 2 preguntas pendientes de la reunión pasada. La pregunta del hermano Francisco y una del hermano Stanley. La del hermano Francisco decía, ¿qué pasa con lo que se dice? Es más fácil salvarse que perderse. Bueno, y la del hermano Stanley era hablando del sellamiento. De Ezequiel 9. De Ezequiel 9 del hombre exacto. Con las vestiduras blancas, creo. Sí, señora. Así es. Que si ese hombre era el que iba a... Bueno, yo hice unas averiguaciones con respecto a Ezequiel 9, pero las tengo en el móvil, la puedo leer y la puedo pasar, porque están en PowerPoint, la puedo pasar después al grupo para compartirla, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y vamos a darle el beneficio a nuestro querido hermano Francisco, ¿sí? Cuando él pregunta y hace esa consulta, ¿sí? A mí me gustaría escuchar al pastor también, que él nos dé su punto de vista. Pastor. Bueno, recordemos que hay textos bíblicos que nos muestran que es fácil. De hecho, subrayo la palabra fácil. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Y Primera de Juan capítulo 5, los primeros versículos también. El tema es que es fácil en la nueva naturaleza, pero difícil y pésima con la vieja naturaleza, con la cual queremos salvarnos. Y entonces ahí sí nos viene muy bien la idea de que si es fácil salvarse en los pecados. Sí, por supuesto que eso es fácil. Salvarse en los pecados es lo que todos queremos. Pero en el caso de Jesús, voy a leer, ponemos ahí Mateo capítulo 11, 28 en adelante, un texto que nos va a ayudar a entender si es fácil o difícil. Es muy importante, la pregunta es muy buena, por cierto, es buena, ¿no? El texto dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está invitando, aquí no está hablando de dificultad, de difícil que es, de pesado que es. No, al contrario, que solo presente en el modo como Él lo mira y como Él quiere que la gente lo mire. Entregándose a Él, todo va a ser fácil. O Primera de Juan capítulo 5, los primeros versículos también van en la misma línea. Primera de Juan capítulo 5 en adelante. Sí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, esto es al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, esto es el Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son muy pesados. No son gravosos. Ok, entonces, claro, es muy importante mirar eso, que necesitamos participar de la nueva naturaleza. Voy a traer otro texto, en Efesios capítulo 2, 8, 9 y 10. Acerca de las obras. Te dice, versículo 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. Dios no quiere que seamos salvos por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, Dios quiere obras y las preparó de antemano
pero solamente pueden andar en ellas los nacidos de nuevo, los creados en Cristo Jesús, para que entonces hagan lo que Dios quiere que hagan, que cumplan sus mandamientos. Entonces, en ese sentido, el yugo es fácil, ligera la carga cuando dependemos absolutamente de Cristo, cuando hemos nacido de nuevo en Cristo, cuando Cristo mora en nosotros. Aún más, en 1 de Juan capítulo 3, 9 y el 5, 18, que es un texto clave para el tema de la última generación, que lamentablemente hay líderes que lo están negando y niegan la Biblia. Absolutamente son falsos pastores. O no leyeron bien la Biblia, mayormente sería eso, son necios. Yo les digo que tenemos que hablar fuerte con este caso de la gente que niega la obediencia y la intachabilidad de la última generación. Leo en 1 de Juan 3:9, que dice, todo aquel que es nacido de Dios, otra vez esa expresión, nacer de nuevo, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Pablo ya decía que ahí había una sola simiente, no muchas, era Cristo, una sola. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, al nacer de Dios, la simiente de Dios mora en él, permanece en él, y aún en 5:18 dice que esa simiente lo guarda de Satanás. El maligno no lo puede tocar. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, que es Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Entonces la pregunta ¿es fácil o difícil perderse y salvarse? En el caso de una persona nacida de nuevo, ¿cuáles van a ser las tentaciones? Lógicamente, para uno que no nació de nuevo, las tentaciones son la violación de cualquiera de los mandamientos. Matar, robar, mentir, adulterar, en fin. Son tentaciones para una persona no nacida de nuevo. Pero para uno que nació de nuevo, las tentaciones, lógicamente Dios trabaja y el hombre tiene que trabajar. Pablo dice que él combate su enemigo, la guerra que él tiene contra sí mismo. Pero básicamente la tentación para uno nacido de nuevo es desconfiar de la palabra de Dios. Como le pasaba a Jesús cuando Satanás lo invitó a que desconfíe. Di que estas piedras se hagan pan. Entonces Jesús hubiera aceptado el reto, el challenge, como decimos, ¿no? El desafío, el tete a tete, vamos a pelearla. Yo te voy a demostrar quién soy yo. No, o sea, Jesús no juega eso, ni se presta. Pero Adán y Eva sí se prestaron a desconfiar del mandato de Dios. Entonces, cuando uno participa de nueva naturaleza, aún más, leo el texto de segunda de Pedro 1:4, que participamos de nueva naturaleza, pero hay una condición, y es huir de la corrupción que hay en el mundo, ¿no? El texto dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. ¿Pero con qué condición? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, resumiendo las ideas, respondo a Francisco, ¿qué pasa con lo que se dice si es más fácil salvarse que perder? Es cierto. Y ahí Morris Benden, cuando hablaba de esa manera, porque él se caracterizó por sus temas de fe en acción y el otro 95 tesis, solía usar ese speech, ese lenguaje, ¿no? Y los hermanos enseguida se enganchaban leyendo, pero había que ser muy enfático acerca de qué significa fácil salvarse. Y es solamente cuando participamos de la nueva naturaleza. Porque con la vieja, reteniendo la vieja naturaleza, querer salvarse fácilmente no se puede. ¿No? Dios no autoriza. Por eso, perderse va a ser difícil para aquel que tiene nueva naturaleza, porque la conciencia lo va a remorder. Pero el que no tiene esa nueva naturaleza, como diríamos, es un lobo vestido de oveja, es un hermano que está dentro de la iglesia, inconverso, y pretende ser convertido. Esa persona, en un momento, cuando se enfrenta con los mandamientos, le es pesado, y otra vez hay que hacer esto, pero ¿por qué? No seamos fanáticos, y andamos en esa onda. Y perderse le va a ser muy fácil, o sea, salvarse le es difícil a un inconverso, perderse le es fácil, porque enseguida agarra viaje cuando alguien le propone. Por eso lo que más importa es tener nueva naturaleza, con la invitación que Dios nos da, nacer de nuevo, que Cristo permanezca en nosotros y dejemos que la batalla la libre el Señor dentro de nuestro cuerpo con nuestra cooperación. La hermana White es muy enfática al usar la expresión cooperar. Dios haciendo lo suyo y nosotros haciendo lo nuestro, y eso no tiene que ver con salvación por obras. Dios quiere obras, de acuerdo a lo que leíamos de Efesios 2:10, que Él las preparó de antemano. Pero tenemos que haber nacido de nuevo para que andemos en esas buenas obras
que Él preparó de antemano. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por la explicación muy explícita, muy clara. El hermano Roberto también. Sin embargo, no voy a ser el abogado del diablo, por supuesto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, hermano, que esta frase es una frase muy abierta a diferentes interpretaciones, porque si uno la compara con el tiempo del fin y el remanente, vamos a entender que el remanente va a ser la gran mayoría, porque es fácil salvarse. Y todos se van a salvar en medio de la crisis, porque cuando uno tiene crisis, las que conocemos todas, uno va a querer evitar esas crisis, y esa crisis la vamos a evitar, o la evitarán ese remanente que esté sellado. Pero, es decir, claro, si es más fácil salvarse que perderse, no apoyo completamente todo tu punto de vista, pero considero que es una frase, personalmente, este servidor, yo no la usaría, personalmente. He leído el libro de Morris Benden, las 95 tesis y Fe en Acción, completo en su momento, y habla de la perspectiva de un hombre convertido, ¿sí? Entonces el hombre convertido, claro, pero el hombre convertido tiene que caminar por una senda muy estrecha, ¿sí? Y eso no significa facilidad para llegar a la Canaán celestial. Más aún, hablamos del tiempo del fin, ¿no? Donde las complicaciones van a ser tan agudas que vamos a perder, mucha gente va a perder la fe hasta por la más mínima prueba, ¿sí? Porque no está cimentado, claro, no está convertido. Pero también esa frase a mí me da la sensación de que al cristiano se lo va a poner en una burbuja al final del tiempo porque está convertido y va a ser intocable y ni nada que ver. Jesús en Juan 17 ora por todos sus seguidores y los apóstoles y los que creerán en él, y él dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? Pero acá íbamos a tener muchos problemas. Por eso digo, es una frase que yo no la uso porque se puede prestar a que el que lleva una experiencia religiosa inconversa se identifique con esa frase, ¿sí? Porque suena lindo, suena muy, muy bonito, es muy atractiva la frase. Pero si no está convertido, le va a gustar y va a continuar así, porque es fácil salvarse. Entonces voy a la iglesia, hago mi vida normal, de adventista, de cristiano, no hago mal a nadie, como dicen, no hago mal a nadie, pero de todas maneras yo ya estoy salvo. Hay muchos hermanos, lo he escuchado, que no les interesa, por ejemplo, ninguna tarea de evangelismo. A mí me ha tocado a veces invitar a los hermanos, ¿por qué no hacemos una salida los sábados a la tarde cuando iba a las iglesias? Y había un rechazo generalizado de la hermandad en varias iglesias que las que asistí a hacer esta tarea. Porque se sentían ya dentro de lo que sería el cascarón de la iglesia y ya estaban salvos porque estaban en la iglesia. Se creían que ya estando en la iglesia es fácil ser salvo, ¿no? Y no se trata de estar en la iglesia, es estar en Cristo. Es distinto, ¿sí? Por eso yo respeto muchísimo a aquellas personas que les gusta usar esa frase. Yo personalmente, lo vuelvo a decir, no la uso, mucho menos la uso con gente que está conociendo el Evangelio, porque es crearle falsas expectativas, ¿sí? El enemigo anda furioso, anda como un león rugiente para aquellos que están queriendo conocer a Cristo, y le va a hacer la mil y una para que no lo logren, no logren conocer a Cristo, logren conocer liturgia, logren conocer iglesia, logren conocer hermandad, que puede transformarse en club de amigos. Eso sí, él no tiene problema, pero conocer a Cristo, no. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo es fácil o es difícil? Es un tema abierto, no creo que se pueda cerrar fácilmente con una explicación o con dos. Cada quien pueda tener su propia experiencia. Es como dije al principio, es una frase muy abierta, se puede dar a diferentes enfoques. El cristiano inconverso te puede decir, hermano, es cierto, es fácil. Y el pastor o el hermano convertido también te puede decir, sí, hermano, es fácil salvarse.
Yo no sé, por eso digo, es una experiencia personal, para saber cómo uno va a gestionar en su vida privada y su relación con Dios ese enfoque, ese punto de vista cristiano. Hermano, tú levantaste la manita, breve porque seguimos. Depende de la forma en cómo encaremos el tema. Yo coincido contigo en cuanto a no usar demasiado esa frase para no crear falsas expectativas, pero el tema también relacionado es la forma en cómo encaramos el estudio bíblico con la persona recién llegada. Y cuando le empezamos a presentar los pros y los contras, voy a usar esta ilustración para graficar. La muchacha está enamorada de su novio y sueña con todo lo que uno puede imaginar como pareja, ¿no? Pero cuando viene alguien mayor, la abuela o quien fuera, que tuvo experiencias negativas y le dice, hijita, tú tienes que estar consciente del paso que vas a dar. Te estás enamorando, pero entonces la forma en cómo le habla la abuela, la tía, el pariente, quien fuera, le dice, pensá, por ejemplo, que te enamoras, te casas, tienes hijos. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que vas a lavar tantas losas cada día, súmale varias veces al día, lo que significa en la semana, lo que significa en el mes, lo que significa en el año, lo que significa los 30 años de matrimonio. Y entonces, todas las esposas que aman a su marido lo hacen. Y entonces cuando ya la pariente o el pariente le dice a la muchacha que estaba enamorada, ella tenía su ilusión, vivir con el novio o vivir con el marido. Pero en la otra parte le presenta todo el problema de ese proceso de vida, y que vas a lavar 30.000 losas en 20 años. Y al hombre algo parecido. Tú te has enamorado de tu mujer y ¿sabes lo que significa tener hijos? Tienes que trabajar tantas horas, tantos días, tienes tanto dinero, cuando los chicos están enfermos, y tienes que tener un dinero para comprarte la casa. Y le hace tan grave el paquete que en 20, 25 años se imagina, porque para colmo le dice eso, calcula 25 años viviendo en esta situación, ya directamente desanima. Incluso dice, incluso hasta puede pensar, si es así la vida de matrimonio, no me caso. Ese es el grave error de quien comenta acerca de una experiencia para alguien que es nuevo, de lo que es un matrimonio. Es real, pero el joven, la chica, el muchacho, no necesitan escuchar ese enfoque, sino que el amor entre uno y otro hará factible que lleven adelante todo lo que tengan que sufrir. Y esa parte no la estamos enseñando mucho. Por eso hablamos de la justificación por la fe. Eso forma parte de nuestro mensaje. Es sustancial. Si en nuestros estudios bíblicos, incluso hablando del tiempo del fin, porque en el tiempo del fin más bien exaltamos, como pasaba en la época de la gente de Minneapolis, 1888, exaltaban el tema de la ley, la obediencia, todo. Y cuando en eso llega el mensaje para ellos nuevo, de la justicia de Cristo, por medio de Wagner y Jones, era nuevo y lo rechazaron. Y sin embargo esa gente había iniciado una experiencia con Cristo cuando iniciaron el movimiento y lo olvidaron, se enfocaron en lo más pesado, que era predicar de la ley. Por eso, en nuestro enfoque acerca de los eventos finales, incluidos los puestos de avanzada también, cuando hermanos oyen, se les puede venir encima, esto es muy pesado, muy duro para mí, olvidando que Cristo es el que gobierna todo esto, como pasó con Josué, que era el príncipe de los ejércitos, el que iba a lidiar la guerra con Jericó. Y Josué tenía que someterse a él, dejarse guiar por él, que el jefe es el que iba a hacerlo todo. En el caso de estos eventos finales, lo mismo, sea la ley dominical, sea mudarnos a los puestos de avanzar, sea lo que fuera. Lo que importa es que esa justicia de Cristo a mí me cambie cada día para llegar al sellamiento. Cuando llego, que Dios me decidió ponerme su firma allí en la frente. Si la hermana Juan dice que esto nos pone más allá del alcance de Satanás, aún antes del cierre de la gracia, cuanto más fuera o después de la gracia, el tema es eso fácil que es estar en Cristo diariamente. Pero nosotros nos olvidamos, por eso se torna difícil. Digo fácil porque no cuesta vivir en amor con Jesús, levantarlo en la mañana, orarle a Él, vivir en amor, en enamoramiento. Eso no es difícil, pero como no tenemos esa experiencia, la olvidamos, la dejamos, la posponemos, y si hacemos la otra parte que hay que las cosas obligatorias o deberes que hay que hacer, entonces sí se pone cuesta arriba. Por eso yo creo que es la forma en cómo encaramos este tema. Por eso saqué el ejemplo de la parejita, cómo el mayor le va a decir la vida matrimonial. Y creo que hay maneras y maneras para que sea llevadera esa comprensión y luego la vida que tiene que llevar como pareja. Amén, amén. Bien, estoy, mi hermano, no te puedo decir que no estoy muy de acuerdo.
Es como decirle también al otro extremo, decirle a la futura esposa de, si tú no te casas con él, vas a terminar sola y con 40 gatos en tu casa, ¿no? Entonces le toma el pánico y dice, no, yo no quiero terminar así, ¿no? Pero bueno, por eso digo, son experiencias muy personales. Nosotros, cada uno, pónganse su nombre, Gerardo, Ivette, José Antonio, con Dios. Esa es la verdadera naturaleza de nuestra experiencia con Cristo, es personal. Mis errores no los va a pagar ella, y sus errores no los voy a pagar yo, será ella, porque son sus decisiones, o son mis, y así cada uno. Entonces, el que nosotros tengamos una experiencia con Cristo muy personal, al final del tiempo va a ser excluyente este aspecto. Si tú no tienes tu relación personal, vendrán las pruebas, y como no tienes esa experiencia que te hace mirar al cielo, porque nunca miraste al cielo, miraste solamente las bendiciones de Dios, pero no miraste al Dios de las bendiciones, ¿sí? Entonces, tu fe va a flaquear, porque dices, ¿cómo ahora? Tantas bendiciones y ahora me va como me va. No, yo no estoy preparado para esto. O no tengo el espíritu de sacrificio que me pide esta situación. Acá vino una hermana adventista que estuvo unos días con nosotros y ella lo dijo en voz alta, yo no tengo espíritu de sacrificio para esto. Así, literalmente. Y no quería estar acá. Lo dijo, yo no tengo espíritu de sacrificio para esto. Entonces, si en tiempo de paz, adventista de más de muchísimos años, y que diga después, conociendo el tiempo del fin y conociendo lo que viene, que para venir a un puesto avanzado yo no tengo espíritu para esto, para estas incomodidades o para todo lo que hablamos, ¿qué será cuando comiencen a aparecer los eventos del fin? ¿No? Que eso se va a poner peor. Entonces son experiencias personales. Cada uno está tomando hoy la posición que lo ubicará en el momento de la prueba. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. ¿Sí? Entonces no importa qué tantos años uno tenga en la iglesia, a veces uno también puede... Hermana, sí, mira. Flaquear, ¿no? Exacto. El hermano José Antonio, que está acá a mi lado, él se bautizó en el 2020. Y en el 2020, recién bautizado, un señor mayor, un señor con un antecedente, una historia católica, digamos, 38 años de sacerdote católico, dando misa, etcétera, etcétera. Muy católico, pero a veces conversamos con él y él me decía, yo siempre he buscado la verdad. Creía que la tenía en la iglesia católica, pero siempre seguí investigando la verdad. Como yo le dije a él, la verdad lo encontró a él, no él a la verdad. Y él en el 2022, 2 años después de bautizado, ya estaba con nosotros, y hasta el día de hoy. Este servidor, tengo más de 40 años de adventista y estoy acá, pero no significa nada la antigüedad en la iglesia. Es el deseo. Él vino, a mí me tocó el Señor en mi adolescencia, o a los 14 años, preadolescencia, adolescencia, como quieran llamarle. Y a él lo tocó a los 75 años. En el otro arco, en el otro extremo del arco de su vida. Y sin embargo, el Señor nos juntó para poder hacer un ministerio para la gloria del Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, la edad, el segmento etario para el Señor es nada. Tu disposición. ¿Sí? Es tu disposición. Tú quieres servir a Dios, puedes tener 6 meses, puedes tener una semana, puedes tener 45, 50 años de adventista, pero si el Señor ha tocado en tu corazón y te ha llamado y tú dijiste, Señor, como dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero hacer esta obra. El Señor te va a dar la gracia de hacer esa obra, porque no es fácil sin el Señor, es muy difícil, pero con el Señor avanzamos como viendo al invisible, como dice Hebreo de Abraham. Así avanzaba, como si fuera que yo lo estoy viendo a él, no veía nada, pero él lo veía, en su mente estaba Dios ahí, dirigiendo todo, como nos pasa a nosotros, para la gloria de nuestro Dios. Voy a continuar el texto. Dice así:
Leo de nuevo entre las revelaciones que he recibido se destaca que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrina de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Mi hermano, mi hermana, todo lo que tú crees y has creído, tú lo tienes que saber defender a solas. Si tú no puedes defender a solas, o nosotros, estaremos en serios problemas, porque Satanás nos va a sacudir. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Nadie está exento. Todos somos pedidos por el enemigo. Déjamelo a José Antonio. Lo exijo a Ivette. Quiero a Gerardo. Tanto que habla. A ver, ¿de qué madera está hecho? Vamos a probarlo. Es mi derecho. Porque él tiene esto, y nos conoce a nosotros por nuestro pecado, continuamente, y bien identificado. Y quiero ver si realmente puede soportar una prueba que yo le pongo. Y Job no fue una excepción aislada, es un patrón que Satanás tiene para cada ser humano que desea servir a Dios. Déjame que lo pruebe. Tú lo tienes cercado. Él está bendecido. Pero quítale, déjame que yo lo toque, déjame que yo me acerque a él. Vamos a ver si es o no fiel. El hermano Francisco comenta, bueno, yo era pentecostal 25 años atrás y me pasó lo mismo que a mi hermano José Antonio. Ahí está, Sí, yo puedo añadir. Es un proceso intelectual. Lo digo por experiencia propia. Yo investigaba, descubrí que la Iglesia Católica todavía es el Imperio Romano. Entre otras cosas, son ejemplos que pongo. Es decir, es una institución política que conlleva también económica y también pues una espiritualidad, pero es una religión falsa. Esto fue un proceso de mucho estudio. Y recuerdo que algo que me impactó muchísimo fue el estudio intelectual de la fe cuando aparece el sábado en mi vida. Me quedé, de alguna manera, iluminado. Es decir, claro, no es el domingo. El domingo es un engaño, etcétera. Entonces, uno va buscando. Pero quiero repetir y terminar con el énfasis. El proceso de una conversión auténtica, según mi experiencia, es intelectual y una búsqueda 100%, caiga lo que caiga, aunque uno pierda la fama o lo que sea, dispuesto a conocer a Dios y la salvación de Jesucristo. Fíjense ustedes que, bueno, nosotros hablamos con el hermano José Antonio mucho, tenemos nuestras tertulias sobre mesa muy interesantes. Él tiene su hermana, si tú me permites, hermano, lo voy a comentar. Sí, está enfermo de Alzheimer. Su hermanita mayor está en Valencia en un auspicio de monjas católicas, donde él era párroco en su momento, lo quería, lo aceptaba muy bien. Pero ahora, al ir a ver, a visitar regularmente a la señora Teresita, las mismas monjas que antes lo recibían con los brazos abiertos, hoy no lo quieren ni ver. Exactamente. ¿Sí? Es más, reniegan de él. Y esas son las cosas que a él le toca pasar. Cada vez que voy a ver a mi hermana, es una experiencia de rechazo por parte de no solo las hermanas, sino las personas que están allí, porque yo estuve allí cerca de 30 años de capellán en la casa general de esta congregación que tiene asilos o centros de asistencia para mayores en todo el mundo prácticamente. Yo estaba, y la casa general la tienen en Valencia, y allí está ahora mi hermana. Y cuando voy, no solo las monjas, sino también los residentes, hombres y mujeres. Hubo uno que vino directamente a mí, y usted, ¿qué es lo que ha hecho? Si era sacerdote y ahora
se ha dejado, etcétera, etcétera. Me ven como un revolucionario, pero hay que pagar el precio de seguir adelante. Amén. Y por eso no es un fenómeno emocional, es un fenómeno intelectual. Convencimiento de la verdad, Exacto. exactamente. Amén. El que quiera vivir piadosamente en Cristo, le espera esto, ¿sí? Persecución. De la gente que antes te recibía en su casa, te daba un abrazo, te saludaba, te chocaba la mano y ahora no, dice, ¿qué hiciste? En fin, dice así la sierva del Señor. Habrá personas que pretenderán tener visiones. Cuando Dios os dé clara evidencia de que la visión viene de Él, podréis aceptarla. Pero no la aceptéis bajo ninguna otra evidencia, porque la gente será extraviada cada vez más en el extranjero y en los Estados Unidos. El Señor quiere que su pueblo actúe como hombres y mujeres sensatos. Nosotros hemos conocido hace un tiempo atrás, con mi esposa vivimos 2 años en Bélgica, en Bruselas. Y allá de la iglesia donde conocíamos a una hermana de Barcelona, nos llama por teléfono un día, porque tenemos el contacto, y nos dice, hermano, usted sabe que yo estoy mal acá, no tengo trabajo, yo hablo francés, ¿usted me puede ayudar para estar allá en Bélgica? Porque en Bélgica se habla francés. Entonces le dijimos, bueno, hermana, no sé, nosotros estamos alquilando una habitación con una hermana acá, qué sé yo, déjame que yo le pregunte a la señora si quiere venir, nosotros te incluimos, hacemos un lugarcito para darte una mano. Cuestión que la señora se vino, una señora de África, una morenita, adventista. Obviamente la conocíamos de la iglesia de Barcelona. Nosotros vivimos ahí en esa época, fue en el año 2013-2014. Esta señora, que era adventista, no le duraban trabajos, algo pasaba que no le duraban los trabajos, y no podía conseguir trabajo, hermano, téngame paciencia, hermano, téngame paciencia. Entonces, siempre nos hablaba y nos decía, pues el Señor me mostró, yo tengo visiones del Señor, el Señor me mostró, el Señor me mostró, el Señor me mostró, y cada 2 por 3 el Señor me mostró, y se ve, era una repetitiva continuamente. Tenía sueño y ella hablaba con Dios. Exacto. El Señor me mostró, he soñado y yo hablo con Dios. Entonces le digo, mira, hermana, yo te pediría que tengas mucho cuidado de qué es lo que sueñas, porque muchas veces el enemigo también se puede presentar en nuestros sueños. Y si lo va a hacer para confundirnos. No, hermano, yo hablo con Dios, yo tengo sueños. Y todo lo que ella hacía era guiado por sus sueños y sus visiones en sueños. Entonces le dije, bueno, no puedo decirle, no, hermano, tú estás equivocado. No, está bien. Es su posición, se respeta. Entonces una vez le digo, hermana, tú sabes que la hermana Juárez nos aconseja que tengamos mucho cuidado con el tema de los sueños. Y me lanza esta pregunta, ¿y quién es Elena de Juárez? ¿No? Así. Bueno, si no sabe quién, y ella, le digo, ¿cuántos años de adventista tiene? Creo que 10 años, algo así, 10 años. Y no sabe quién es Elena de Juárez. Bueno. Y ella decía que Dios estaba en todas partes. Bueno, tenía unas posiciones muy extravagantes. No conocía ni siquiera el nombre de Elena de Juárez. ¿Quién es Elena de Juárez? Bueno, al poco tiempo, como no le duraban los trabajos y nosotros no podíamos mantenerla porque le decían, bueno, nosotros vamos a pagar la habitación y tú ayúdanos por tu propio espacio, porque la señora que nos alquila la habitación no va a tener que, o sea, tú tienes que colaborar. Ese era el trato. Como no podía conseguir trabajo, el Señor le mostró un hombre que le iba a ayudar. Y se fue a vivir con él. Ni era cristiano ni era adventista. Pero le dijo, vente a vivir conmigo y ya no pagarás nada. Entonces, las visiones, los sueños y todo su convencimiento fue hasta que tuvo una presión económica normal, porque se había ido a otro país, obviamente sin dinero, etcétera. Y nosotros podemos ayudar, pero no podemos ayudarte todo, porque no podemos, nosotros también estamos recién llegados, le decía. Entonces, y no tuvo ningún reparo en irse a vivir con otro hombre, a convivir, ¿no? Directamente. He hecho novio, como dicen acá, ¿no?
Entonces, y que el Señor le había mostrado que ese era el hombre que Él le había puesto para que le ayudara. Entonces, a veces nosotros nos manejamos más por nuestras impresiones personales, a base de nuestras necesidades personales, que Por la conveniencia. exactamente, por conveniencia, lo que dice la palabra de Dios. Y eso pasa muchísimas veces. En este caso, bueno, lo comento porque me estoy acordando de ese caso, pero después no hemos tenido nunca más contacto con esta señora, desapareció, ya iba a la iglesia adventista francesa, nosotros íbamos a la hispana, porque ella decía, como era de África, hablaba francés, entonces habíamos perdido contacto con ella. Pero eso fue una experiencia que digo, ¿cómo? Tanto sueño, tanto ya lo puse. Es un ejemplo de una fe emocional. Esto ya lo dijo. La verdad os hará libre. Así es. Os llevará a la unión con Dios. Es un fenómeno intelectual. Por ejemplo, cuando Pablo cae del caballo y tal, podemos pensar que fue un acto emocional de Pablo y entonces se hizo. Sí, es un fenómeno que ocurrió, pero Pablo, para llegar a ser Pablo, estudió la palabra de Dios y llegó a una conversión completa. Amén. Es decir, el fenómeno de la verdad es lo que hay que trabajar en la vida de cada ser humano. Amén. Amén. Continúo, dice así: en el futuro aparecerán engaños de toda clase, por lo que necesitaremos terreno seguro para nuestros pies. Necesitamos pilares firmes para el edificio. No se removerá ni una partícula de lo que el Señor ha establecido. Habrá hombres y mujeres que querrán remover, pero lo único que removerá será su propio cimiento en su fe con respecto a Dios. Pero la iglesia no será removida. Creyendo ellos que quieren actualizar la liturgia, actualizar la música, actualizar muchas cosas dentro de la iglesia, ellos mismos debilitan su propio fundamento que tienen para con Dios, pero la hermana acá, y sabemos que la iglesia va a triunfar, la iglesia será atacada fieramente, pero siempre el Señor levanta a los suyos para poner escudo, para poner defensa de la fe. Milagros de sanamiento. Estas obras, dice la hermana Joa de Mensajes Selectos, tomo 2, de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han cultivado la unidad con Cristo. Pie de página dice: aún ahora hay adventistas que están yendo a consultar al Dios de Ecrón en busca de sanamiento, porque ofrece alivio instantáneo. En lugar de buscar a los sanadores de Satanás, debieran buscar al gran médico. Y si él no considera adecuado sanarlos, descansen en la promesa: bástate mi gracia. Nosotros sabemos que el mismísimo Pablo tenía un gran problema, llamémosle de salud. Podemos decir, la tradición nos dice que era problema de vista. ¿Sí? Ya era un hombre mayor y no veía bien. Creo que es así, hasta donde tenemos entendido. Y él le dijo: Señor, yo soy apóstol, Señor, necesito que me cures. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque si tú tienes ese problema, mi poder se va a ir perfeccionando en tu problema. Porque tú continuarás con ese problema haciendo la obra. Pero si yo te sano, eso a veces me pasa a mí con mi rodillita. Con su rodilla. Sí dijo que se había lastimado su rodilla, ¿verdad? Tengo un quiste de Becker se llama. Y a veces cuando tengo un derrame sinovial, no puedo ni caminar. Quedo semanas que ando rengo y con mucho dolor, etc. Por eso me cuido en extremo. Pero a veces digo, pero el trabajo continúa. Y el Señor, siempre digo, Señor, estoy en tus manos. Lo hago con mucho cuidado, todos los trabajos que tengo que hacer, con mucho cuidado para cuidarme. Pero ojalá que la gracia del Señor se perfeccione en mi debilidad. Como así todos, ¿no? Además, tengo que añadir que lo llevas muy bien. Porque sí. Yo no lo noto. Lo sé cuando él
menciona, como ahora mismo lo está mencionando, pero lleva la cruz dentro de él con mucha elegancia. Sí. Hace 1 año y medio que estoy esperando turno para la operación. Y ¿No le afecta el frío, hermano? no, ¿A su porque no es rodilla? un problema ¿No? de ligamento, no es un problema Oh, de tendones, porque los tendones sí, el frío, la humedad te afecta. perfecto. Esto es la parte de lo que sería el cartílago que contiene en la rodilla el líquido sinovial. Y tiene un quiste, y por la presión, ese quiste a veces se rompe y sale todo el líquido sinovial, se derrama por toda la rodilla, se me inflama, y bueno, por eso... El dolor, claro. Exactamente. Y los cataplasmas, ¿Cómo? las cataplasmas de barro, Le he probado todo, hermano. He probado todo, pero me dijeron, como se hizo crónico, porque ya muchas veces me ha pasado, el médico me dijo, esto ya está cronificado, hay que operar. Entonces, me han hecho la infiltración, me han sacado con jeringa 6, 7 jeringas llenas de líquido sinovial para desinflamar, pero a veces, la última vez que lo hice, que tuve que pagar porque no podía estar ya, que me costó caro porque fui a un médico privado, la medicina del Estado no me cubre, entonces pagué 600, 700 euros para que me infiltraran ahí, y al día siguiente, a la noche, ya tenía de nuevo el derrame sinovial. Entonces fui al médico de nuevo, me dijo, no, esto ya no se puede hacer nada, hay que operar. Entonces estamos esperando, en el nombre del Señor. Pero también hay que añadir que esto que tiene en la rodilla es por el trabajo arduo que ha llevado en toda tu vida, y especialmente estando aquí en este puesto avanzado. Los primeros 2 años que estuve esto era una cueva y la ha convertido en un palacio a fuerza. Bueno, o como... gracias. Y eso le ha costado también Sí. lo que tiene ahora en la rodilla con un poco más de complicación, que es admirable también. Todo para gloria de nuestro Señor. Amén. Jesucristo. Siempre. Amén. Sigo leyendo, mis hermanos. Dice, algunos adventistas del séptimo día estarán tentados a recibir estos prodigios, estos milagros, como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Miren, mis hermanos, hay un pastor que me gusta escucharlo, se llama Daniel Miranda. Es moderador de un programa que tiene el pastor Bor, muchacho joven, debe tener unos 30 años. Y él habla de una experiencia, lo voy a contar breve, lo voy a parafrasear, a un pastor adventista en el Amazonas en la década del 50. La conferencia general lo manda un médico primero, con su esposa y un hombre mayor. Este médico abre un campo misionero en la selva del Brasil, y por motivos personales este médico debe volver, ¿sí?, a Estados Unidos. Hablo 1950 aproximadamente, porque porque resulta que este médico, su esposa se enferma. Entonces él dice, yo no puedo manejarme solo, atendiéndome. Él era médico, no puedo atender a mi esposa y atender a los pacientes que hay acá, en fin. Entonces la retiran a la esposa y él queda solo, y él también. Entonces dice, bueno, vamos a buscarte a otra persona que te reemplace, esperan un poquito, te va a ir para allá y nosotros te traemos de nuevo para que cuides a tu esposa acá en Estados Unidos. Y consiguen a un pastor adventista también que sabía medicina, y va con su esposa y 2 niñas. Y este matrimonio nuevo se queda unos días con el pastor lo pone al tanto de todo lo que era. Él había abierto una escuelita, había abierto una sala de atención de pacientes, de primeros auxilios, y se estaba abriendo una iglesia también, un grupo. Entonces este pastor llega, joven, y al poco tiempo, no sabe por qué, una enfermedad desconocida le toma a sus 2 niñas, habrán tenido 7, 8 años, y mueren. En 24 horas las niñas mueren.
este matrimonio quedó devastado. Este pastor no entendía por qué, siendo él médico, no pudo salvar a sus propias hijas. La mujer también quedó desolada. Ellos no querían, pero dijeron, vamos a continuar, vamos a continuar. Al poquito tiempo del duelo que pasa este matrimonio, se acerca una persona muy elegante, a él lo cuenta en la experiencia, muy elegante, a donde ellos estaban en el hospital para hacerse atender, y le dice, bueno, supe que ustedes son adventistas, bueno, yo soy religioso, soy de otra religión, pero vamos a abrir una campaña evangelística aquí cerca, queremos invitarlos. Entonces él dijo, bueno, no sé, es que no tengo tiempo, tengo tantos pacientes, tengo tantas cosas, y él quería, te invito, nosotros queremos invitarlos a ustedes, sabemos que ustedes son cristianos. Bueno, resulta que él, tanta insistencia, él va a la reunión. Y a la primera reunión que va, cuando se inaugura, pero él va a escondida, no se lo dice a la esposa. Él no quería decirle a la esposa que iba a ir a esa iglesia evangélica en Brasil, para no alarmarla, porque su esposa ya no estaba tan desanimada que para que diga, me voy con gente desconocida. Él a escondida le dice a este hombre, bueno, iré. Y cuando va y llega la primera vez, sus dos hijitas estaban a la entrada, ahí adelante de la carpa, del lugar de la reunión, estaban ahí. Y él mira a sus dos hijitas, estaban, papá, te estábamos esperando. Y sus dos hijas vienen corriendo y lo abrazan a su papá, y él no entendía nada, y mar de lágrimas. ¿Cómo mi hijita están acá? Pero el pastor adventista, y él sabía que esas no eran sus hijas, una manifestación espiritista. Pero él estaba pero tan feliz de estar rodeado otra vez de sus hijitas, que las ve, la misma voz, la misma apariencia, es lo que él comenta después. Todo eran sus hijas. Entonces él empezó a asistir a la reunión, a escondida de la esposa. Él quería reunirse con sus hijas otra vez, sentir el calor de sus hijas, el abrazo de sus dos hijitas. Él iba para hablar con ella. Y para hablar. Y las hijitas le hablaban, papá. Y él, hay cosas que no le cerraba. Dice, pero yo, ¿por qué vengo acá? Si yo sé que esto es una manifestación espiritista de una iglesia evangélica espiritista, porque ahí hacían milagros. Y apenas la primera vez le entró, ya quedó como quien dice, prendido, se enganchó. Y fue varias veces, hasta que él dijo, yo tengo que parar esto. Tengo que parar, no sé cómo va a terminar, pero yo tengo que parar. Si mis hijas están muertas, mis hijas, yo las enterré. ¿Por qué tengo que venir acá? Pero él no podía evitar ir. E iba a escondida, la esposa no sabía nada. ¿Eran como visiones que tenía el señor? Eran visiones de demonios en forma de sus hijitas. ¿Sí? Entonces él llega un momento que le dice a esta persona, al que lo invitó, que era el pastor, el dirigente, que menciona un nombre elegante, con un verbo, como decimos, con una facilidad de palabra, convincente, un hombre un magnetismo tremendo. Y él le decía, entre pastor y pastor, le decía, pero yo sé que esto es de demonios. Entonces este hombre le dice, bueno, pero tú quisiste venir acá, nadie te obligó. ¿Sabías? Como culpando. Él le comenta y dice, pero yo no quiero venir más. Como diciéndome, ya estás adentro. Y quieras o no quieras, ya estás adentro. Entonces, él le dijo, ¿hay alguna manera en que yo deje de venir a estas reuniones? Él ya no quería, pero no podía evitarlo. No podía evitarlo. Entonces, este hombre le dice, bueno, hay una manera, pero yo no te la puedo decir porque sería muy peligroso para ti. Entonces, él le dice, no importa, yo quiero dejar de venir, no quiero estar más acá. Pero no podía evitar el deseo de ir a encontrarse con sus hijas. Y sus hijas estaban jugando siempre por el salón y lo miraban, papá, acá estamos, como los niños, como las niñas, ¿no? Y él no podía evitar ese calor de las hijas que le daban en ese lugar. Pero él sabía que eso era una manifestación milagrosa de espíritus de Satanás transformado en sus hijas. Entonces le dice, mira,
por favor, dime qué es lo que yo tengo que hacer o qué debo saber. Digo, tú puedes dejar de venir a estas reuniones, pero tú tienes que asumir los riesgos. ¿Qué? Y entonces le dice, ¿cómo ustedes me engañaron a mí, siendo pastor adventista, teniendo una trayectoria adventista, conociendo la verdad, conociendo todo, conociendo el espiritismo? ¿Cómo es que yo caí? Para saber y decirlo a la iglesia que no caigan como yo caí. Entonces, este hombre, que era un demonio también, por supuesto, le dice, mira, yo te lo puedo decir, pero antes tienes que saber que si yo te lo digo y tú lo escuchas, tú tienes que morir. En pocos días tú vas a morir. Se echa para atrás. ¿Tú quieres saberlo? ¿Cómo nosotros vamos a engañar a todo el mundo, especialmente los adventistas, en el tiempo del fin? ¿Tú quieres saberlo? Ese es el precio. Tú tienes que pagarlo con tu vida. Y él dice, lo acepto. Entonces le dice, el método que vamos a utilizar para engañar a todo el mundo y a la iglesia adventista, el instrumento que vamos a utilizar, por sobre todo, es la televisión. 1950. Por medio de la televisión se iba a efectuar lo que conocemos el hipnotismo, el mesmerismo, y todas esas ciencias paranormales, paraciencias, para cautivar la mente. Después que él entiende esto, esta verdad, él recién va y habla con su esposa y le dice, querida, tengo que hablar contigo. Su esposa, como había visto el comportamiento muy extraño de su esposo durante todo ese tiempo, ella había escrito cartas a la Asociación General, donde ellos venían, porque eran norteamericanos, diciéndole, oren por mi esposo, no está bien, yo no sé qué le pasa, oren por él, no está bien, oren por él. Y los hermanos allá en la carta decían, sí, hermana, estamos orando, pero él decía, pero cuéntanos, no sé, yo no sé lo que le pasa, pero él está cambiado. Mi esposo ha cambiado mucho. Desde la pérdida de nuestras hijas, él ha cambiado drásticamente, él ha cambiado, ¿sabes? Y ella tenía eso de que a veces quería hablar con él, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué has cambiado tanto? Y él no quería contar nada de las reuniones que tenía con esa gente. Hasta que habla con su esposa nueva y le cuenta todo. Mira, hace un tiempo atrás fue un hombre al consultorio, me invitó a esa reunión, yo fui y estuve con las hijas. Yo la miraba todos los días por la tarde, iba y me reunía con mis hijas. Y yo quería, y la mujer, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Si nuestras hijas están muertas. Pero yo lo sé, lo sabía desde el primer día, pero no podía evitarlo. Eran mis hijas, yo quería estar con ellas. Este pastor, a los 2 o 3 días de haberle confesado a su esposa, ese mismo día que llegó a su casa, falleció también. ¿Sí? Se cumplió lo que le dijeron. Y la esposa volvió a Estados Unidos sola, sin sus hijas y sin su esposo. A raíz de este engaño de mesmerismo, hipnotismo o de manifestaciones milagrosas de espíritus engañadores. Son situaciones de las que la iglesia del tiempo del fin se encontrará de una u otra manera. Hay hermanos, conocemos de testimonios adventistas, que han tenido o sueños o visiones de muertos conocidos por ellos, que no eran muertos, eran demonios. Este servidor también lo tuvo en su momento. ¿Sí? Conocemos de cerca ese tema. Por eso no relativicemos, no minimicemos este aspecto de la apostasía, porque mucha gente abandonará la fe, ¿sí? Siguiendo a doctrina de demonios y a espíritus seductores. Es como estamos ahora tratando la pérdida de la fe del ser humano por el camino emocional. Es decir, la emoción forma parte del ser humano, pero lo que es el camino de la verdad es decir,
de la conversión auténtica con Dios y seguir a Dios totalmente, tiene como base y fundamento intelectual. Así es. Otro tema acá mencionamos en este libro, las herejías. Las herejías sabemos que son postulados teológicos que no conducen a la verdad. Dice así en Testimonio 5. Se aproximan con rapidez los días cuando se producirá gran confusión en el mundo religioso. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará toda clase de vientos de doctrinas y Satanás, vestido con ropas angélicas, engañará si es posible hasta a los escogidos. Se levantarán herejías entre ellos, los hijos de Dios, que los zarandearán, separando el tamo del trigo. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, lectores superficiales. Si tú tienes una lectura superficial de la Biblia, mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, tú no estás anclado en ningún lugar. Serán como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Tremendo lo que estamos leyendo. En el futuro surgirá toda clase de engaños, por lo que necesitamos terreno firme para nuestros pies. El enemigo traerá falsas teorías, como la doctrina según la cual no existe un santuario. Este es uno de los puntos que motivará un alejamiento de la fe. Y el pie de página dice, aún ahora hay adventistas profesos que de un modo u otro ponen en duda nuestra doctrina del santuario. Hermano, la hermana Juan menciona que estos son herejías de demonios. ¿Y qué hablamos entonces, o podemos opinar sobre la teología de la última generación y ese vasto grupo de adventistas doctorados, teólogos, licenciados, máster y gente muy instruida, muy capacitada, pero que ha dejado de creer en el ministerio sacerdotal, hasta incluso en el santuario, y que son financiados por la conferencia, de donde pertenezcan? Son empleados, son obreros. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Qué pensamos sobre esa persona? Y financiados por la conferencia y por los feligreses que donan su diezmo. Por los diezmos. Exacto. Lo quería decir indirectamente, mi esposa lo dice directamente. Tú, con tus diezmos, estás financiando de una manera u otra que muchísimos pastores y ancianos de iglesia, o sea, líderes, se opongan a las doctrinas capital, el corazón de la iglesia adventista, que es el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Pues que van Y allí surge todo. No, pero eso no hay. ¿Por qué? Y ¿por qué no? Pues esa doctrina de que no hay el santuario y la acción de Jesús en el santuario te lleva a la total condenación. Es importante este tema. Algún día habrá que estudiar este tema porque la gente no lo sabe y quedará engañada y caerá en la condenación. Pastor, ¿tú tienes alguna opinión personal con respecto a este punto de vista? Estamos siendo Sí, absolutamente. Sí. Coincido absolutamente, Gerardo, y cada vez me está pegando más y nos tiene que pegar a todos el peso sobre la conciencia, el peso de santidad, también le podemos llamar, a la luz del texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Suelo traer dos textos como contraposición. Este es el segundo, tal vez traigamos el primero, que es la acumulación de culpabilidad. Este aparece en Mateo capítulo 23, versículo 29 en adelante. La acumulación de culpabilidad. Y lo opuesto es exactamente lo mismo, la acumulación de santidad. Pero primero este que está acá. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y entonces a partir de acá comienza el creyendo, ¿no? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y lo que viene ahora es muy revelador. A esa última generación de judíos, previa a la destrucción de Jerusalén, les llegaba la sentencia de una acumulación de culpabilidad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, es la lectura correcta acá, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Eso quiere decir que la sangre derramada injustamente, desde Abel, que arranca con el primer libro de la Biblia, Génesis, y este otro Zacarías, el último libro de la Biblia hebrea, segundo de Crónicas, toda esa culpabilidad, esa sangre va a caer sobre ustedes, ¿no? Incluso este mensaje aparece también en el ángel de la piedra, en la amonestación contra Babilonia, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 24, para que toda la sangre caiga sobre ustedes, ¿no? Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido, y en el griego dice, sacrificados, inmolados en la tierra. No está hablando de los muertos vulgares, sino de los que han perseguido a los mártires, o sea, de la persecución hecha a los santos. Eso significa muertos, inmolados, sacrificados, ¿no? Como Cristo lo fue. Entonces, esto se va a pagar en la última generación. Pero lo opuesto, eso es lo que tenemos que empezar a ver, a vislumbrar. Hay una acumulación. Y en esa acumulación de lo opuesto, si una cosa era la culpabilidad, lo opuesto es una acumulación de peso en la conciencia, peso de santidad. La conciencia ya no queda tranquila. El hermano o hermana que nace de nuevo comienza a sentir mucha preocupación, mucho interés, comienza a crecer algo adentro, algo extraño, que lo va a llevar a la plena santidad. Esto lo miramos en 2 de Pedro 3:11 en adelante, que es el consejo que da el apóstol Pedro para la última generación, antes del final de todas las cosas, ¿no? Que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Aquí agrego que la traducción nuestra de la Reina Valera no es correcta. El verbo está en griego está en forma transitiva. Uno busca cualquier otra buena traducción y va a notar. Es acelerando la venida. O sea, estamos en capacidad de acelerarla. Digo esto en contra de la opinión de un pastor conocido español. Me voy a acordar el nombre, pero tú lo tienes que conocer. David, y entonces su apellido con G. Ya muy anciano, muy dominante. Y el hombre decía, no podemos apresurar la venida. Dios sabe cuándo. No, el texto en griego dice que podemos acelerar. Pero depende de nosotros, depende de la última generación. Acelerando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y nuevamente el énfasis del versículo 11. Ahora versículo 14, pero el énfasis es sobre el 11. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él intachables, sin mancha e irreprensibles, en paz. Yo suelo usar la expresión, incluso hace poquito publiqué un audio, donde hago la relación entre una reflexión entre la naturaleza de la encarnación de Cristo y la impecabilidad de los 144.000, la intachabilidad de la última generación. Entonces, cuando uno oye esto, inmediatamente hay pastores que se ponen en contra, en guardia, que no quieren escuchar todo, porque básicamente lo asocian con el fenómeno triste de la carne santa de Indiana, ¿no? Uno puede tener una pequeña referencia en el libro La mano de Dios al timón, de Enoch de Oliveira. Él describe la historia de los adventistas y hay un párrafo dedicado a la carne santa. Está muy bonito el artículo, pero hay una parte en la que no podemos apoyar lo que dice este autor,
porque hablando de esa gente que enseñaban, entre algunas cosas, debido a la influencia de Ballinger, fue el pastor que causó un impacto diciendo que ya estaban recibiendo la lluvia tardía, el Espíritu Santo, y ya no podemos pecar en pensamiento, frases como esa. Entonces Davis, que fue el líder, un pastor que lideró ese movimiento de la carne santa, llegó más lejos al decir, ya no podemos pecar ni en pensamiento, solamente nos queda esperar la traslación porque ni veremos la muerte. Frases como esa, ¿no? Que decía Davis. Y entonces caían en una excitación por el instrumento que ellos usaban, que era el método pentecostal, porque él solía decir que la verdad la tenemos nosotros, pero el espíritu la tiene esa gente. Cuando uno mira cómo sus reuniones pentecostales se avivan, se encienden en espíritu, en abrazos, en amor y cuánta cosa, ellos tienen el espíritu, nosotros tenemos el conocimiento. Eso decía Davis, uniendo ambas cosas. Entonces lo que hizo él fue traer ese movimiento espurio pentecostal dentro de su movimiento de la carne santa, y lo cual la hermana White toma para amonestar, que en los días finales, eso está en mensaje selecto también, se va a repetir este fenómeno de Indiana antes del cierre de la gracia, pero que se interprete correctamente. Va a venir un movimiento espurio de cimbales, trompetas, violines, música pentecostal, pero no la doctrina que esa gente enseñó equivocadamente, pero una doctrina correcta. Yo no suelo equiparar con el testimonio de los amigos de Job. Dijeron cosas correctas, pero en el tiempo inadecuado, erróneo, y a la persona equivocada. Pero la doctrina que trajeron esa gente era, si uno lee lo que dicen los 3 amigos de Job y el 4 también, no son doctrinas satánicas, pero Dios dice, ellos no han hablado lo correcto delante de mí, que Dios lo iba a destruir si no hacía sacrificio a Job, a favor de ellos, ¿no? En el caso de la carne santa, el autor Enoch de Oliveira dice, la doctrina de ellos no tiene apoyo escriturístico. Es una frase que él pone allí en su reporte de historia de los adventistas, ¿no? Y cuando uno empieza a ver qué argumentos, o sea, cuáles son las cosas que no tienen apoyo escriturístico, uno de ellos es que no pueden más pecar, que las tendencias pecaminosas han sido dominadas, que no pueden morir, ya no pueden morir, y que esperan la traslación. Eso no hay apoyo escriturístico para eso. Entonces, cuando uno lee eso, de este autor, de un libro popular adventista, y pastores que toman esas palabras para decir, hermano, ahí está la prueba. No hay apoyo bíblico para esta doctrina de la teología de la última generación. Se comete un gravísimo error porque yo hablo exactamente lo opuesto, hablando de la impecabilidad de los 144.000. Yo me pregunto si hay alguien que en su sano juicio pueda contradecir esta noción bíblica de la intachabilidad de los 144.000. No, eso está en la generación futura. ¿Y dónde estamos? Estamos ya en el tiempo. Es cierto, no podemos decir si será en nuestra generación o en la de nuestros hijos. No sabemos, porque eso Dios maneja los tiempos. Pero la doctrina en sí es muy importante de asumirla, de creerla. Por lo tanto, entender, es cierto que cuando se nos habla de los 144.000 nos dicen, hermano, no preguntemos acerca de la cantidad, si es literal, simbólico, en fin, si es el mismo grupo de la muchedumbre sin número, etcétera, ¿no? De Apocalipsis 7. Entonces, hay hermanos que andan en esa onda. En lugar de averiguar tanto si es literal o simbólico, hay que averiguar las características de esa gente. Y esa característica es victoria, es combate y victoria. Tanto que en el Apocalipsis 14, los primeros versículos, en el 15, los primeros versículos, y en el 20, versículo 4, se menciona a esta gente que vencieron la bestia, la marca, el nombre, el número, etc. Pero esa victoria es en el tiempo de gracia, antes del cierre de la gracia, e incluso hay hablado de mártires que fueron decapitados, así que también van a haber gente que antes de la gracia, sellados, ya reciben su martirio, pero cerrada la gracia, se acabó. No, esa gente ya, como dice la cita de Elena White, por eso tenemos que leer mucho ahora profusamente las citas respectivas del espíritu de profecía. Una de ellas es manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850, que dice que el sello de Dios pone a los santos más allá del alcance de Satanás.
Y él, sabiendo esto, le queda poco tiempo, distrae a la gente. O sea, a los santos los distrae con preocupaciones, con afanes, con entretenimiento, con lo que fuera, para que no se preparen adecuadamente y no reciban el sello. Al no recibirlo están absolutamente perdidos. Por eso, cuando se habla de la intachabilidad de los 144.000, es un concepto muy grave, muy solemne, porque Dios se vale de esa gente al final para pelear la última batalla contra Satanás, mostrando que era posible guardar la ley de Dios sin intercesor. Eso es lo más raro, lo más extraño y lo más sorprendente de esa música de Dios, de esa sinfonía, digo yo, con los santos que van a tocar las arpas allí, lo más grandioso que Dios pueda mostrar, ¿no? Porque en el caso de Job, él tenía intercesor, y todos los santos a lo largo de los siglos tuvieron intercesor. Pero según Apocalipsis 15:8, donde se cierra el templo por el humo y nadie puede entrar, se cerró la intercesión y los santos quedan ahí, digamos en el lenguaje moderno, a la deriva, como diciendo allí a la buena de Dios. Y Dios quiere eso, que queden así los santos, que están totalmente dependientes de Dios. Aquí no se habla de salvación por obra, que ya la hice. No, ellos están, porque no saben si ya están sellados, no saben todavía. La conciencia les remuerde por pecados que Satanás les saca a luz, y ellos saben que lo han confesado, pero es tan intenso el recuerdo. Ahí sería bueno leer, repasar el capítulo, el tiempo de angustia del conflicto de los siglos, ¿no? Que cuenta acerca de eso, ¿no? Que eso hace que los santos clamen por liberación, no soportan tanta presión, que Satanás no los puede tocar, no los puede matar. Pero sí, como son de vieja naturaleza, los recuerdos afluyen, pero ellos ruegan a Dios. Yo ya te lo confesé. Ahí dice la hermana White que les enumera los arrepentimientos que ellos hicieron a Dios. O sea, eso es lo que tenemos que sembrar ahora. Confesiones, arrepentimientos. Todo eso tenemos que gastar tiempo, discutirlo. Y sobre todo, como dice Jesús en Mateo 5, si tienes un enemigo, ve y reconcíliate con él entre tanto que estás en el camino. Porque si no lo haces, el enemigo te denuncia al juez. El juez te lleva al alguacil. El alguacil te mete en la cárcel. Y yo te prometo, no vas a salir de ahí. Ahí te vas a quedar. Entonces, eso de estar en el camino es ahora. De arreglar las cosas ahora. Por lo tanto, este tema se pone tan importante, tan impresionante. Acaba de salir un libro de un tal Bruinsma, autor adventista, condenando la teología de la última generación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo evocan con el movimiento de la carne santa. Es cierto, fue un oprobio, pero sí hay apoyo escriturístico para hablar de la última generación. Y finalmente también hay un tailandés que sacó una tesis doctoral a favor de la teología de la última generación. Está en inglés, pero trae un sinnúmero de textos de historia de los adventistas del hombre, donde presenta favorablemente la doctrina. O sea, hay una gran discusión y nosotros estamos abajo mirando y viviendo. Lo que más importa es eso, vivirlo. Y aconsejarle a los hermanos. Tal vez termino con esto, con la cita del Hogar Adventista, página 12, acerca del carácter. Yo recuerdo que tuve una discusión con un hermano en Los Ángeles acerca de que el carácter Dios nos lo va a cambiar en la segunda venida. Y yo le dije, hermano, no se confunda. En la segunda venida el Señor nos cambia el cuerpo. Esto corruptible, corporal, carnal, esto no hereda la incorrupción. El cuerpo sí nos va a dar nuevo, pero el carácter no. El carácter es ahora donde hay que luchar con los defectos de carácter, con las propensiones, las inclinaciones, los malos pensamientos, que uno anda por aquí, que si ve un cierto estímulo, ya le trabaja la cabeza y todo eso, ¿no? Entonces, para eso, el gran consejo, dejen los lugares de influencia pecaminosa como las grandes ciudades. Edifiquen el carácter fuera, lejos de las grandes ciudades. Y cuanto más en un ambiente como los puestos de avanzada, propicio para que allí, intercambiando con hermanos, puedan ellos edificarse mutuamente. Conversaciones, oraciones, lecturas, trabajo, etcétera, etcétera, que hace que el hermano vaya creciendo para los días finales. Entonces, esta cita que yo recomiendo del Hogar Adventista, página 12, lo tengo a mano que dice, refiriéndose a los papás, pero la cita en sí luego va a ser más abarcante, ¿no? Impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en extraños, hablando a los padres, y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo.
Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero aquí en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Son pensamientos solemnes. Lo trae el Espíritu Santo a través de la profetisa. Por lo tanto, lo que Pablo ya había dicho, que en Efesios 4:13, Efesios 5:27, hay un sinnúmero de textos bonitos que hablan de la meta que Dios quiere para su pueblo. Por ejemplo, en 4:13, cuando dice que da los dones espirituales hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de Dios. O 5:27 también de Efesios. El texto que lo hemos repetido cuántas veces, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh sí, esto es la segunda venida, que va a resucitar a una iglesia santa. No, hermanos, esto es lo que el Señor quiere cuando Pablo dice a la venida de Jesús, a la final trompeta, los muertos resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado. O sea, habla de la última generación. Esa gente es la que estará sin mancha, sin mácula, con el carácter ya corregido, edificado, pulido, antes del sellamiento, porque el sellamiento se va a dar después, cuando Dios dice, ok, este ya, en fin. Y hermanos, hoy lo miramos duro, difícil. Ahí sí creo yo, eso de que si es difícil perderse, fácil perderse o salvarse, ¿no? Por supuesto, hay que trabajar, duro, duro. Y eso significa un arreglo con el Señor por medio del Espíritu Santo, para que Él trabaje. Y aquí no se habla de salvación por obra, de salvación por esfuerzo. No, hermano, es entregarnos y desobedecer o desoír a aquellos que nos dan un mensaje fácil, ¿no? Un alimento chafa, chatarra. Cuando dice, tenemos intercesor, no te preocupes. Primero de Juan 2:1. Dios no quiere que pequemos, es cierto. Pero si cometemos pecado, ahí está el intercesor. Pero olvidamos que el texto también dice en Apocalipsis 15:8 que se cierra el templo, se cerró el servicio de intercesión. El humo que entra en el templo no permite que nadie entre, porque empieza el ministerio de las plagas. Por lo tanto, hasta el cierre de la gracia, sí contamos con un intercesor. Después de eso ya no. Y por lo tanto, esos mensajes de mentirosos, por eso esto hay que señalarlo. Es muy peligroso. Hay almas que están creyendo, como este tal, y yo señalo el nombre, Bruinsma, que publicó este libro. Hermanos, si alguien dice, pero ¿por qué los pastores que señalan? Hay que poner nombre y apellido. Lamentablemente, estamos en la parte final, hermanos. Estoy de acuerdo. De la guerra, y ya no podemos escondernos, o sea, yo trato de ser, en mi caso, trato de ser lo más cortés posible, no me gusta el debate. Pero en este caso, viendo a mis hermanitos, mucha gente que escuchan las voces de ambos bandos, los que están a favor de la teología de la última generación, los que están en contra y en el medio no saben qué hacer. Hermano, de allí es que tenemos que exhortar a leer los textos de la Biblia otra vez y los textos de la hermana Juan, el espíritu de profecía, para que Dios nos dé luz y entendamos acerca de la impecabilidad de los 144.000 y especialmente cómo se relaciona la encarnación de Cristo, porque es otro argumento que se utiliza, y la intachabilidad de los 144.000. Ambas cosas van relacionadas. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo, sí, vamos a redondeando. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, hermano. Especialmente hay algo que está llegando el tiempo ahora, tan peligroso, espiritualmente hablando, para las filas del Señor, que sin intención de agravio, sin intención de poder ofender la honorabilidad de personas, pero si esas personas son públicas y hacen reportajes públicos, tú dijiste la semana pasada en la última reunión, sobre Rubén Bullón, ¿no? Que dice que la teología de la última generación es satánica, ¿no? Y lo O escuché. este pastor que tú mencionas, y entre otros, ¿no? Hay pastores adventistas que dicen que tenemos que pedirle perdón a Roma por tanto agravio que le hemos hecho con el conflicto, con tantas campañas, etcétera. Son personas públicas.
Y ellos hacen público también su discurso. No. ¿Por qué yo tengo que decir, no, pero hay un pastor que no quiero dar el nombre para no... No, perdón. Nómbralo. Cuando Pablo tenía que denunciar a Alejandro, el calderero, él no puso, ya hay un señor que trabaja en un oficio donde es muy fogoso y se cansa mucho. Ustedes sabrán, no. La hermana Juárez, cuando le mandaba cartas de reprensión, hoy nos llegan, y usted, hermano C, punto suspensivo. En la carta no decía hermano C, la carta decía nombre y apellido, pero los compiladores explican que para respetar la honorabilidad de los descendientes de esa persona, se conserva el anonimato del apellido de tal o cual hermano o hermana que la hermana Joya había amonestado. Pero en la carta ella le decía, tú, José Smith y Johnson, y con nombre y apellido. ¿Por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Cuando en el tiempo del fin hay personas que están difamando herejías diabólicas, no tienen sustento bíblico, no tienen sustento de los testimonios, no tienen sustento de lo sensato, pero acomodan toda su teología a un corazón inconverso, el de ellos, ¿sí? Y no quieren entender otra cosa. Nuestra obligación, como fieles atalayas, es dar el sonido certero a la trompeta. ¡Cuidado! Por ahí viene el engaño. No, pero hermano, usted está ofendiendo. Perdón, tú te ofendes. Yo no lo hago para ofender. Yo estoy dando un sonido certero. Si la trompeta te suena demasiado cerca y te aturde, problema tuyo. Pero nosotros, como fieles atalayas, cuando vemos en el campamento que estamos arriba de la torre y el enemigo se acerca, yo no voy a decir, a ver, el que quiere escuchar, escuche, pero hay peligro. No, peligro para el campamento de Jehová. Alerta. Ahora, el que se quiera preparar, que se prepare. Pero nosotros, nuestro deber es justamente alertar a los hermanos y hermanas que hay herejías, hay teologías, hay puntos de vista muy establecidos durante décadas, por no decirlo que la iglesia adventista, como todas las otras iglesias, todas, están infiltradas. El enemigo se infiltra, y no voy a hablar de jesuita, porque el jesuita es uno de 100 tipos de infiltraciones. Hay jóvenes que son inconversos y no quieren entender. Hay damas que son chismosas, que son estos y no quieren entender. Hay ancianos que les gusta el cargo. Hay ancianos que quieren... hermana, a mí, ¿saben cuántas veces acá en España me han quitado el micrófono de manera descarada? Pero digo, no, hermano, ya está, se acabó el tiempo. Porque llamaba a que basemos nuestra experiencia en la palabra de Dios y los testimonios. Eso era un tornillo en el oído de esas personas. No les gustaba. Pero una hermana que pedía que llorara por el loro, por la tortuga, por el gato, por el perro, por el vecino, por todo, 30 minutos. Y no le pedían ni siquiera, hermanita, el tiempo. No, que hable. Me ha pasado muchísimas veces, acá en Alemania, en Bélgica, donde me ha tocado dar testimonio y entre otros. Pero a nosotros somos llamados, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, a dar testimonio de la verdad. Yo tengo un testimonio de un amigo que tiene 3 licenciaturas, un hombre muy culto, y tenía una enfermedad que los médicos no te entendían, y una noche vio que le apareció el santo fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, y le dijo que esta noche se curaría. Y efectivamente, al amanecer él estaba curado. Yo le dije, y por eso dar testimonio, aunque te cueste la amistad, porque es muy amigo, pero yo le dije, mira, ese que se te ha aparecido es el diablo. Dice, no, porque era una aparición bonita. Sí, pero ten en cuenta que yo te lo digo. Cuidado con esto, porque el que se te ha aparecido es el diablo, que puede provocarte una enfermedad y luego quitártela para que tú entres por el camino de tu perdición. Lo mismo que antes se ha comentado, lo del santuario, que es el santuario. Pues si en el santuario nuestros pecados
estamos en condenación, porque en el santuario es cuando el Señor coge los pecados y los purifica allí, y quedamos entonces, gracias a Jesucristo, purificados y limpios del pecado. Pero sin la intercesión de Jesucristo en el santuario, estamos perdidos y guiados a la condenación. Por eso yo he dicho antes, a la condenación. Cuidado con el tema de la intercesión de Jesucristo en el santuario, porque es básico en la fe cristiana. Amén, amén. El Señor los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Perdón, sí, habla, hermana. Sí, quería preguntarle a la hermana Fer si nos quería decir algo, porque veo acá unas figuritas raras. Trompetas, ¿no? No parece que son unos helicópteros. Bueno, que sí hay unos cuantos. Bien. Hermanita Fer, ¿tú quieres comentar algo? Bien, entonces, continuamos. Mis hermanos, ya van a ser 2 horas. A nosotros el tiempo volando se va. Vamos a cerrar con un pensamiento, mis queridos hermanos, como adventistas del séptimo día, que somos llamados a representar un ministerio al final del tiempo de fe y práctica con el único modelo que es Cristo. El mundo tiene su modelo, ¿sí? Es un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ese es el modelo del mundo, ¿sí? El ser tibios. A Satanás le encanta que seamos tibios, porque la obra que hace el tibio no la hace nadie más y la hace perfecta, ¿sí? No es rechazado por los fieles, ni tampoco es abucheado por los impíos. Se adapta a todo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Estamos llamados a llevar una vida de santidad, a apartarnos del pecado y de todo lo que contamine. Sabemos, por supuesto, que la puerta de escape a esta mega crisis que se aproxima es salir de las ciudades a los puestos de avanzada que están en el campo. Pero ese es apenas el comienzo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros y nuestros caracteres. El Señor trabajará al final del tiempo con hombres y mujeres santificados en sus términos, no en los nuestros, para nada. En los términos del Señor, el Señor santificará almas que serán tan piadosas que el Espíritu Santo les llenará, ¿sí?, de su unción, y saldrán con poder del cielo. Exactamente como pasó en el aposento alto cuando bajaron esas almas y empezaron a hablar con un poder que hasta la gente misma se decían, están borrachos, están diciendo cosas sin sentido, porque estaban inconversos, no entendían el lenguaje del Espíritu Santo. Sí, están llenos de mosto, tomaron temprano. Dijeron, no, nosotros estamos bien. Pero es el Espíritu Santo el que ahora ha llegado y somos imbuidos, somos llevados, somos impelidos a predicar el fuego que hay en nuestro corazón. Y de la misma manera nosotros, hermanos, debemos buscar ese nivel de santidad que el cielo lo promete. A cada uno de nosotros el cielo promete una efusión del Espíritu Santo si consagramos nuestra vida a través de un verdadero arrepentimiento. Si no experimentamos un cabal arrepentimiento, limpiar nuestras vidas, que es una obra del Espíritu Santo, pero Él lo va a hacer y llegará a nuestras vidas si nos humillamos. Y decimos, Señor, yo la riego cada 2 por 3. Perdóname por esto, y la lista es larguísima. Pero necesitamos, Señor, que tú nos perdones. Y como iglesia, que nos restaures a ese lugar que tú deseas para que Dios tenga un ejército presto para cuando vengan las filas enemigas a querer invadir el campamento de Jehová. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Hermana. Sí, leo un comentario que envió la hermana Fer. Hermanos, muy lindo el tema y les agradezco mucho
Dios le bendiga y que tengamos una feliz y bendecida semana. Y que Dios está dispuesto a ayudarnos para lograr la victoria. Amén. Es solo Amén. nosotros que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Amén. 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 El Señor nos bendiga. Gracias, hermana Fer, por las lindas palabras e intenciones. Hermanos, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor cuide y prospere a su iglesia en todo el mundo. Así como hay grupos como este que buscan a Dios, la faz de Dios, el perdón de Dios y la bendición de Dios, así hay muchos grupos que se reúnen también. Oremos por esos hermanos. Oremos por la iglesia del Señor. Oremos por esos ministros consagrados que desean servir a Dios antes que a la institución. Oremos por esos líderes que están en la iglesia para que ellos entiendan el tiempo crucial que nos toca vivir ahora, porque en Estados Unidos se está terminando de dar el escenario que la sierva del Señor vio proféticamente en visiones hace más de 120, 130 años. Ella lo describe, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Ese escenario hoy, 2025, se está configurando y se está terminando de configurar. Estados Unidos se está terminando de catolizar, lo voy a decir en una sola frase. Y tenemos que ser conscientes que cuando el catolicismo termine de secuestrar a la clase política norteamericana, el tiempo se nos habrá acabado. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Vamos a terminar con una oración. Hermana Ivette, ¿tú quieres acompañarnos con una oración? Inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque un grupo de tus hijos nos hemos reunido aquí para estudiar tu palabra, Padre. Todavía podemos reunirnos porque todavía nos lo permiten. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todos tus cuidados y por tu bendición, por la semana que se inicia para nosotros, Padre. Todavía muchos hermanos están en sábado, por todos los mensajes, por el alimento espiritual que nos has dado, Señor, por cada una de esas familias que ellos representan. Bendícelos, Padre. Pero también tenemos que reconocernos, Señor, que somos pecadores. Perdona nuestra falta, Señor. Perdona los momentos en que te hemos ofendido, que no hemos estado a la altura de lo que tú pides de nosotros. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, pero aún así, Padre, queremos servirte. Amén. Sabemos que somos siervos inútiles, pero queremos servirte, Padre. Queremos acatar ese mensaje que tú nos has dejado, esa orden de ir a predicar. Prepáranos, Señor, ayúdanos para poder cumplir tu santa voluntad e ir y penetrar las ciudades llevando el mensaje de amonestación. Levanta obreros, Señor, porque la mies es mucha y hay un mensaje importantísimo que dar al mundo de que hay un juicio y de que tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, y levanta muchos obreros. Ayuda a nuestros hermanos que están tratando de salir de las grandes ciudades a que puedan tomar esa decisión y que se puedan trasladar a los puestos de avanzada, que se puedan organizar otros puestos de avanzada en otros lugares, Señor, porque el tiempo está cerca. Te pedimos, Señor, que en esta semana que se está abriendo, que comienza aquí ante nuestros ojos, el Espíritu Santo nos guíe y que tu luz no nos falte, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor. No tenemos ningún mérito para pedir de nada, Padre, porque somos indignos, somos pecadores, pero lo hacemos por los méritos y la preciosísima sangre de tu Hijo amado Jesús, que nos limpia de pecado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Un feliz sábado para ustedes y feliz semana para Feliz los que van a sábado. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias. Hermanas y hermanos, recuerden que este servidor no tiene WhatsApp.
hasta que no me restauren la cuenta, así que cualquier mensaje que quieran darle o al hermano José Antonio o a mi esposa, porque estoy lamentablemente sin red social para comunicarme con los grupos, ¿vale? Vamos a ver si me restauran la cuenta, ojalá. Que el Señor le bendiga grandemente, fuerte abrazo a todos. Amén, amén. Pastor, gracias por tu participación y gracias por todos, Muchas la gracias. presencia de todos ustedes, que el Señor le bendiga. Ya saben, si ven el video de YouTube, siempre Un like. un like. Ya llegamos a los 5,000 suscriptores esta semana, así que Ah, qué bueno. para la gloria de nuestro Dios, sí. Entonces, compartamos los videos para que estas verdades puedan escucharlas otros hermanos, que puedan ser despertados como nosotros estamos siendo despertados en la gracia del Señor. Amén, amén. Bendiciones y feliz Amén. semana para todos. Feliz semana. Hermano, semana. hermano Buenos Gerardo, días, ¿me puedes gracias. Recording stop.